Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito, de Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para tu vehículo. Detrás de Loaiza, elegancia, comodidad y siempre a la moda. Por Binario Internacional, asesoría de comunicaciones y gestión de redes sociales. Binario Internacional, hazte notar. Y de Calzados Ingleses, sabes que te pertenece. Y también de Óptica Berlut para que veas tú y tú. Bien, queridos amigos, muy buenos días. Hoy vamos a tener una breve conversación con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, para analizar someramente, porque él tiene otra entrevista más tarde, los resultados de estas elecciones parlamentarias. Esa media hora que nos da Luis Vicente se le agradezco muchísimo porque, bueno, nos da una preliminar de su análisis sobre unos datos que todavía no están totalmente completos. Así que, bueno, bienvenido, Luis Vicente, te agradezco mucho. Y, bueno, arranquemos pues con lo que ocurrió ayer. Y vale, bueno, como siempre, encantado de conversar contigo. Y bueno, mira, yo creo que lo de ayer, lo primero, importante es entender que no había sorpresas, o no hubo sorpresas. Yo cuando digo sorpresas me refiero a dos cosas que podían haberse generado ayer. La primera es que se hubiera, digamos, reportado una participación gigante de 50% de la población, cuando las encuestas reflejaban que la participación podía estar entre 25 y 35%, que era lo que básicamente te daban no solamente Data Analysis, sino la mayoría de los estudios de campo. Pero bueno, como los eventos ocurren sin tener, por ejemplo, auditorías ni testigos, etcétera, porque no están participando las dos partes, y también por el control institucional, uno hubiera podido tener la sorpresa de que el resultado fuera muy distinto a lo que la población nos había dicho. Pero no fue, está, bueno, alineada. Puede ser un poco más, los procesos de presión, el manejo, digamos, discrecional puede haber ayudado a que haya un poco más de votos que lo que hubiera habido de manera natural, pero está perfectamente dentro de los parámetros esperados. ¿Qué hay en segundo? Quizás también se podía esperar la sorpresa de que se colaran un número más importante de diputados opositores irreverentes a la propuesta de abstención. No me refiero a los partidos que han estado, digamos, intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, sino los que eran candidatos realmente opositores puros, podían haber tenido una participación mayor por los números básicamente que estamos viendo en el reporte inicial del Consejo Electoral. Va a haber un paquete de diputados opositores, pero no va a ser un paquete, digamos, tan importante como el que ellos mismos estaban esperando. Entonces, no hay básicamente sorpresas. Ahora, ¿cuál es el resultado y qué significa? Lo primero es, fíjate, el número interesante. Sin duda, hay una brutal abstención que no muestra, en mi opinión, y bueno, no solo en mi opinión, sino en la opinión de los entrevistados en encuestas, esa abstención no ocurre porque la gente quería abstenerse, ni porque llama o es llamada por la oposición institucional. En realidad, casi 2/3 de la población venezolana se muestra apática al sistema político, apática al chavismo y apática a la oposición institucional. Casi 60% de los venezolanos se autodefine independiente, no alineado políticamente, no se siente atraído ni por la propuesta opositora ni por la propuesta chavista actual. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos se abstienen, primero, porque no había nada que les llamara la atención. No se abstiene porque lo llamaron a abstenerse, porque era un voto castigo específico. La mayoría de ellos, claro, algunos sí, pero la gran mayoría básicamente lo hace porque nada los conecta. Es simplemente su reflejo de la falta de esperanzas y de conexión con un sistema político en el que está el gobierno, pero también está la oposición. Y eso nos hace pensar que la abstención que vimos ayer en las elecciones parlamentarias va a ser también el marcador de la consulta popular. De hecho,
más del 70% de los venezolanos no tienen ni idea ni cuándo empieza la consulta, ni cómo es la consulta, ni qué preguntan en esa consulta, ni para qué sirve la consulta popular, porque tampoco está motivado por ella. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué celebrar? Es decir, ¿celebra el chavismo el resultado de la elección? Bueno, puede celebrar que mantiene el control del país que ya tenía, porque la Asamblea Nacional que ya existía realmente no había tenido posibilidad de ejecutar una ley, ni una auditoría, ni nada, desde el principio de sus funciones, y Maduro había rellenado, la revolución había rellenado las funciones de esa asamblea con el manejo del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Constituyente. Maduro no gana nada nuevo en términos de control, porque ya tenía ese control completo y va a seguir haciendo lo que ya estaba haciendo, básicamente. Al día de hoy, Luis Vicente, al día de hoy, ¿para qué le sirve este resultado al gobierno? Bueno, yo diría que hay dos elementos importantes. A pesar de que yo sí creo que va a arder Troya hacia el interior del chavismo a partir de hoy. Y digo, ¿por qué? Bueno, porque en realidad, míralo numéricamente, Vladimir. Si tú sacas los números que sacó el PSUV, es apenas el más o menos, bueno, probablemente al final del contagio va a llegar a ser cercano al 20%, una quinta parte de los electores totales inscritos en el registro electoral permanente de Venezuela. Es decir, de todos los votantes potenciales. Maduro, con toda su campaña comunicacional, con el manejo de las cadenas, con la presión sobre la población, solo logra que 1 de cada 5 venezolanos inscritos en el registro electoral permanente vote por la oferta revolucionaria. Bueno, eso no puede ser básicamente algo de celebrar tampoco en el chavismo, porque si estamos diciendo que hay desconfianza global sobre el sistema político, la mayor desconfianza parece estar fundamentalmente en ese gobierno, en esa llamada revolucionaria. Entonces, él perdió una oportunidad muy interesante de haber tenido una votación superior y haber puesto en aprietos evidentes a la propuesta abstencionista de Guaidó y haber validado con votos lo que no está validado desde el punto de vista perceptual a nivel internacional, que era la elección parlamentaria. Con este resultado, tú no vendes en el mundo que esa elección es una elección robusta que manifiesta la opinión nacional. Es imposible. Por lo tanto, eso lo desperdició en términos, o no pudo, en términos de la elección parlamentaria. Por otro lado, y creo que es importante, tampoco ganó más poder porque ya lo tenía completo. Entonces, ¿qué sí gana? Gana dos cosas importantes. La primera es la validación, aún con los votos exiguos, gana una validación de la institución natural que firma los acuerdos internacionales para sus aliados. Me refiero a China, Rusia, India, Turquía, etcétera, que son aliados de la revolución venezolana y que tienen frente a sí un montón de acuerdos en áreas energéticas, petroleras, comerciales, de infraestructura, que se están firmando o se van a firmar, incluso a la luz de la ley, digamos, contra las sanciones, que ahora pueden ser firmados por el Parlamento, un Parlamento que Estados Unidos no reconoce, que Europa no reconoce, que la oposición no reconoce, pero China reconocerá, India reconocerá, Rusia reconocerá, y que le será mucho más sólido que le firmen ese acuerdo en esa asamblea que ellos consideran, digamos, la instancia natural que soporta los acuerdos internacionales, a tener que ser firmado por la constituyente o por el Tribunal Supremo o por una ley habilitante, etcétera, que siempre es más débil en términos de los tratados internacionales. Lo segundo que gana Maduro es más importante para él en términos políticos, y es la fractura opositora que arranca hoy. Ni siquiera va a llegar a enero, arranca hoy. ¿Por qué? Bueno, porque es muy simple. Ubiquémonos en lo que va a ser el discurso de María Corina Machado, que por cierto, en este momento tiene un soporte popular prácticamente equivalente al soporte popular de Guaidó, por primera vez en la historia, porque ella era básicamente una líder minoritaria, pero esa líder minoritaria en la encuesta de noviembre llega casi al nivel de soporte popular de Guaidó, porque acumula la población que tiene rabia porque no está pasando nada.
o porque la oposición es incapaz de presentar el resultado concreto. ¿Cuál va a ser el discurso de María Corina? Contra Guaidó por todo el cañón. O sea, ¿por qué? Porque no solamente va a haber abstención en la parlamentaria, sino también abstención en la consulta popular, pero de cajón. Y lo que va a decir María Corina es que esto fue un show que desvía la atención, los recursos y la energía de lo que ella considera es la lucha opositora. Pero ¿qué va a decir Capriles, Vladimir? O sea, Capriles, que llamó a utilizar el voto como instrumento de lucha, te va a sacar una cuentica simple. Te va a decir, y lo va a decir probablemente en público, no sé qué momento escogerá, pero va a decir, mire, yo se lo dije. Aquí está, llamaron a la abstención. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar en enero? Que Maduro está ahí. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en marzo? Que Maduro está ahí. Que no pueden responder la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con la abstención? Y sin embargo, miren lo que dejamos sobre la mesa. 80% del registro electoral permanente no votó por Maduro, pero no, tampoco por nosotros, porque no estábamos ahí, porque no fuimos capaces de convertir eso en una energía de lucha por el cambio, sino que lo dejamos rascándose la barriga en su casa, celebrando que, somos mayoría abstencionista. Y como dirían los americanos, so what? Es decir, ¿y qué? ¿Y? ¿Cómo se convierte eso en acción? Ahora, Luis Vicente, fíjate, hay muchas preguntas de la audiencia. Por ejemplo, te pregunta Daniel Álvarez, señor Luis Vicente, esos resultados demuestran que hasta el chavismo descontento se abstuvo en vez de votar por el PCB, por ejemplo. O sea, porque claro, ajá. Claro, por supuesto, que también en lo que era el chavismo clásico que soportaba la revolución y que permitió a Maduro llegar a la presidencia de la República, básicamente, ¿qué es lo que pasó? Que se ha ido perdiendo su conexión. ¿Por qué? Porque el resultado concreto del gobierno es que el país está en una situación calamitosa, en un desastre en términos económicos, sociales, políticos. Y eso, por supuesto, ha desconectado a Maduro de la población. Maduro gana las elecciones, incluso con todos los cuestionamientos que se han hecho. Digamos, la mitad del país votó y soportó la propuesta de Maduro. O sea, por lo menos la mitad del país. Luego pueden haber sido 2 puntos para arriba, 2 puntos para abajo. Pueden haber hecho algo para desbancar a su adversario. 2 puntos para arriba, 2 puntos para abajo. Ellos tenían la mitad del país. Tenemos uno. Vamos a ver si lo retomamos. ¿Se está escuchando? ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Se oye? Luis Vicente, sí, tenemos un pequeño... Ahora sí me escuchas nuevamente. Yo te oigo perfectamente. Mira, aquí dice... Perfecto. Aquí dice José Gregorio Rodríguez Dobobuto, si en la consulta popular vota más del 40%, es un triunfo frente a esta farsa. ¿Estás de acuerdo con eso? La verdad, José Gregorio, si en verdad tú pudieras tener una votación masiva en la consulta popular y esa consulta popular estuviera dirigida por una institución imparcial sobre la cual se pueden confiar los resultados, si tú pudieras básicamente auditar el resultado, si hubiera testigos de todas las partes, es decir, si eso fuera una elección país y no una consulta parcial de una de las partes organizada por solo esa parte, donde los que no están de acuerdo básicamente con la propuesta del G4 tienen la oportunidad de revisar lo que está ocurriendo y de estar seguros que esa es la opinión de la población. Estoy de acuerdo contigo en que ese sería un resultado importantísimo en términos de validación para la oposición que la convoca. Pero, a ver, ¿cuál es la diferencia entre la consulta popular y las parlamentarias? Es decir, tú dices que el Consejo Nacional Electoral es parcial. Y el que organiza la consulta popular, que está nombrado todo por el G4, ese no es parcial. Es decir, ese sí representa a los chavistas y a los opositores y a los neutrales y a los independientes y a los opositores minoritarios. No, ese también representa a una de las parcialidades. A lo mejor es la que te gusta a ti y la que me gusta a mí. Es decir, yo prefiero a los panitas que están organizando la consulta popular que a los del Consejo Nacional Electoral. Me caen mejor, me parece más chévere, más cool, les tengo más confianza personal, son mis amigos, pero son también
una parcialidad política. ¿Y quién te puede garantizar que sin que el chavismo o la oposición minoritaria pueda revisarlo y auditarlo, tú no multipliques por 5 los votos que obtuviste en la consulta popular? Es decir, si desconfías en los resultados del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo es que no desconfías en que se puede manipular el resultado de la consulta popular? Lo que dicen las encuestas, que ahí sí te puedo dar yo la garantía mía, obviamente tú no me tienes por qué creer, pero como si yo la conozco, yo la vi y está hecha en tecnología para mí impecable, lo que dicen las encuestas es que en este momento 75% de la gente ni siquiera sabe cuándo arranca la consulta popular, cómo se vota en la consulta popular, qué preguntan en la consulta popular y para qué sirve la consulta popular. Con esos números es imposible hablar de que la consulta sí será una elección masiva.